con el mensaje. Quiero que veamos en el libro de Génesis 2:7. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que antes de darle lectura, vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando. Necesitamos mucho de Dios para que sea Él quien nos haga pues entender sus palabras. Señor, sigue dando seguimiento, Señor, a nuestras vidas. Danos entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, de este tema, que podamos conocerte más, Señor, que podamos conocer más tu voluntad. Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Señor, creemos que tú estás aquí con nosotros. Abre nuestro entendimiento y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice en Génesis 2:7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, se me pasó mencionarles el tema. El tema, pues como les decía, es una continuidad de lo que vimos la semana pasada, conociendo a Dios, y como subtema, pues lo he titulado ¿Conoces la voz de Dios? Ese es el subtema que vamos a hablar. Veíamos en la Escritura que nos dice, cuando fue formado el primer hombre, ¿sí? que es Adán, nos dice la Escritura que fue formado pues del polvo de la tierra, ¿sí? Que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero también nos dice en el pasaje 8 que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y dice que puso al hombre en ese lugar, ¿sí? Y dice el 9, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Vemos que cuando Dios comienza su creación, cuando empieza a hacer los cielos y la tierra, y empieza y llega en el momento de formar al hombre, ¿sí? Que lo forma del polvo de la tierra, ¿sí? Que le da vida, de ahí es formado el hombre, ¿sí? Pero vemos también que no solo Dios forma al hombre, Dios tenía un plan, ¿sí? Dios tenía un propósito, ¿sí? De poner al hombre, de formar al hombre, ¿sí? Vemos que lo forma, le da vida, el hombre empieza pues a pensar, a caminar, a darse cuenta de la vida, ¿sí? Y vemos que Dios no solo lo forma, no solo lo crea, sino que Dios lo pone en un huerto, ¿sí? En un lugar donde le provee de todo el alimento, de todo el fruto de ese lugar. Entonces lo que podemos ver, entender, que Dios no solo crea a la persona, sino también le abastece, le provee de su sustento, de su alimento, ¿sí? Y dice que lo hace en ese lugar, en el huerto, dice que Dios empieza en ese lugar hay varios frutos, muchos frutos deliciosos, ¿sí? Frutos que son necesarios para el hombre en esos días, pues para Adán, para poder vivir, para poder sobrevivir en ese lugar. Y vemos que también Dios pone pues un árbol del conocimiento de la vida, ¿sí? El árbol de vida y que se encontraba en medio del huerto, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios
le abastece todo al primer hombre, ¿sí? Y esto podemos verlo, muchas veces nosotros estamos preocupados, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos pues afanados por las cosas que necesitamos, como dice la Escritura, por el qué comeremos, qué beberemos, pero podemos ver aquí en la Escritura que Dios no solo creó al primer hombre, sino también se preocupó por su necesidad y la cubrió, ¿sí? Le damos lectura en el pasaje en Génesis 2:15, nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? Vemos que después de que el hombre es puesto en el huerto de Edén, de que Adán es puesto en ese lugar, también Dios les da una tarea, ¿sí? Una tarea de labrar, ¿sí? De cultivar, de trabajar ahí en ese lugar para que pudiera el fruto pudiera fructificarse, ¿sí? Vemos que le da un trabajo, una responsabilidad, pero también nos dice que él también le da una tarea, un trabajo de nombrar a los animales y llamarlos por su nombre, de las que nosotros conocemos. Pero algo que podemos ver es que el hombre se relacionaba con Dios. El hombre tenía comunión con Dios directamente. Escuchaba a Adán, escuchaba a Eva directamente la voz de Dios, ¿sí? No había intermediarios, ¿sí? Y eso es algo muy precioso, ¿sí? Es algo muy precioso que el hombre en aquellos días podía escuchar la voz de Dios. Era el hombre perfecto, ¿sí? El hombre no tenía ninguna maldad y podía oír a su Creador, ¿sí? Y podemos ver que Dios no abandonó a los primeros hombres, ¿sí? Aquí podemos verlo, que Dios estuvo ahí con él, en el huerto, estuvo pendiente de su creación. Y vamos a leer el pasaje 3, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bien, podemos ver que después nos dice la Escritura que en el huerto se encontraba también una serpiente, ¿sí? Y esta serpiente, ¿sí? Esta serpiente engaña, busca poner, contradecir lo que Dios le había hablado a sus hijos, a Adán y a Eva, ¿sí? A los primeros hombres. Podemos ver que Satanás ocupa a esta serpiente. Satanás, que es el enemigo de Dios, el diablo, viendo la obra perfecta que Dios estaba haciendo, entonces se ve en la tarea de buscar destruir la creación de Dios, buscar destruir al hombre. Y podemos ver aquí que ocupa una serpiente y le dice: ¿con que Dios ha dicho que no comas de ese fruto? Entonces vemos que se le acerca la serpiente, se le acerca Satanás a Eva y le dice: mira, con que Dios ha dicho esto, mira, no es cierto, porque Dios sabe, si tú comes de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Y muchas veces, así como Satanás, como la serpiente se acercó a Eva, como dicen, sutilmente, ¿sí? no dándoles a conocer realmente quién es, así también el diablo se acerca a nosotros, se acerca a cada persona, a usted, y busca engañarlo, y le dice: mira, no es malo que tú peques, mira, no es malo que tú andes en adulterio, que andes en fornicación, que andes en enojos, en ira, que tú no es malo. Mira, al rato te puedes arrepentir, Dios es bueno, Dios te va a dar muchas oportunidades, ¿sí? No vemos aquí que Satanás se presentó, que no fue sincero y le dijo: mira, yo estuve en el cielo, nosotros nos rebelamos contra Dios, nosotros hicimos una guerra, nosotros somos muchos, pero Dios no nos quiso, ya no nos dio la oportunidad y fuimos desechados. Satanás no se presentó así, si Satanás no le hizo dar a conocer su verdadera identidad, sino que buscó engañar al hombre, ¿sí? Y podemos ver que la mujer es engañada, ¿sí? Podemos ver que la mujer cae en la trampa del diablo, y dice la Escritura: y vio la mujer, el pasaje 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí, vemos que ambos desobedecen a Dios, ambos deciden comer de ese fruto. Primero lo hace la mujer y después lo hace el hombre, ¿sí? Y podemos ver que después de que ellos comen de ese fruto, ¿sí?, le caen como las escamas, la venda de los ojos, y empiezan a darse cuenta de la realidad y se dan cuenta que estaban desnudos, ¿sí? El primer pecado que cometen es esa desobediencia, y ellos se avergüenzan, sienten vergüenza de lo que hicieron, y van y buscan delantales para cubrirse su cuerpo. Y esto sucede también cuando nosotros pecamos por primera vez, o cuando estamos en pecado. Pasa que nos sentimos avergonzados. Hubo un día en el cual nos avergonzamos, sentimos que Dios nos veía, sentíamos que la gente sabía lo que habíamos hecho. Bueno, ¿qué estaba pasando? Habíamos quebrantado el mandamiento de Dios, habíamos quebrantado nuestra conciencia, y Dios, a través de nuestra conciencia, nos estaba haciendo ver que lo que habíamos hecho no era bueno, ¿sí? Pero podemos ver que el hombre
se esconde, busca esconderse. Cuando tenía una buena comunión con Dios, una buena comunión con su Creador, ahora el hombre tenía que ocultarse, esconderse, ¿sí? Y entonces dice la Escritura que Dios se acerca, se paseaba en el huerto y los busca y le habla, ¿dónde estás tú? Realmente Dios sabía todo lo que había sucedido. Sin embargo, Dios comienza, si Dios empieza a dar Dios comienza a darle seguimiento. ¿Por qué? Porque el hombre se esconde, el hombre no se responsabiliza de sus actos y el hombre buscó esconderse, ¿sí? Se dio cuenta que había fallado y lo único que buscó es ocultarse, encubrirse, ¿sí? Porque sabía que había hecho mal. No fue inmediato a buscar a Dios y decirle que le había fallado. Vemos que Dios empieza su obra redentora en ese momento. Dios empieza a buscarlo y empieza a llamarlo y le dice, ¿dónde estás tú? Así también nosotros, así como este ejemplo que estamos viendo, así también nosotros pecamos por primera vez, ¿sí? Porque la Escritura dice que de los niños es el reino de los cielos, y cuando nosotros fuimos niños, éramos parte del reino de Dios. Sin embargo, cuando fuimos creciendo, cuando fuimos teniendo uso de razón, el mundo nos fue atrayendo, ¿sí? Satanás se presentó y nos engañó, nos presentó el pecado, nos presentó la maldad y a nosotros nos gustó, ¿sí? A nosotros nos gustó, nosotros quisimos hacerlo y nosotros fallamos a Dios, ¿sí? Entonces Dios, así como buscó a Adán, así también Dios lo ha estado buscando a usted. ¿Qué edad tiene usted? ¿Se ha vuelto a Dios? ¿A qué edad Dios lo alcanzó? Y si no se ha vuelto a Dios, entienda, Dios lo ha estado buscando. Dios no abandonó a su creación, Dios no abandonó a Adán, sino que le dio continuación, sí, le dio continuidad. Vemos que buscó a Adán, así también Dios lo ha estado buscando a usted. No es Dios quien se aparta del hombre, es el hombre que se aparta de Dios. Es el hombre que decide dejar de tener comunión con Cristo. Vamos a continuar, dice, el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me la dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Podemos ver que ambos se justifican, ¿sí? Ambos se justifican de sus actos, de su responsabilidad, ¿sí? Como dicen, se lavan las manos, es que yo no fui, dice el hombre. La mujer tiene la culpa y la mujer, Dios se dirige a la mujer y la mujer dice, no, yo tampoco tengo la culpa, la serpiente tiene la culpa, la serpiente que estaba aquí también en el huerto, él tiene la culpa, ¿sí? Así también nosotros actuamos cuando Dios viene a nuestras vidas a convencernos de pecado y hacernos ver nuestra maldad. Muchas veces nosotros no queremos entrar en esa convicción y nosotros nos justificamos y le decimos a Dios, Señor, es que yo lo hice porque aquel me provocó, es que yo lo hice porque pues esa muchacha andaba por ahí, pero yo no tengo la culpa, tienen la culpa ellos, ¿sí? Cuando nosotros no nos humillamos delante de Dios, no le pedimos perdón, nosotros nos estamos justificando. Es que tiene la culpa la gente, pero yo no. Pues Dios no puede perdonar pues a aquellas personas porque no son culpables. Algo que entonces vemos es que Dios no abandonó a los primeros hombres y aunque ellos hubieron pecado, aunque ellos pecaron, tampoco Dios lo abandonó en ese momento. Dios no los abandonó. Dios estuvo ahí presente para restaurarlos.
Quiero que veamos otro pasaje quiero que veamos Hebreos 1. Hebreos 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, nos dice el primer pasaje que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, está hablando a la gente, a los antepasados, a la gente que existió antes de nosotros. Dios estuvo hablando de muchas maneras. O sea que Dios no los dejó, así como Dios no dejó a Adán y a Eva, Dios no dejó de hablarles. Así también la Escritura nos está diciendo que los siguientes hombres que vivieron, ¿sí?, en el tiempo de Noé, ¿sí?, los hombres que estuvieron antes del diluvio, ¿sí?, en el tiempo se me olvidó el nombre del personaje que Dios se lo llevó, ¿sí?, vivo, Dios les estuvo hablando, ¿sí? La Escritura nos dice que Dios estuvo hablándoles a ellos también, como lo hizo con los primeros. Y podemos ver que en 2 de Pedro 2:5 nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí lo que podemos ver es que en el tiempo de Noé, dice que Noé era pregonero de justicia, estaba anunciando, dándole el mensaje a la gente, hablándoles de parte de Dios. Entonces, Dios estaba ocupando a Noé para hablarle a su creación, al pueblo que en ese tiempo existía, ¿sí? Así también podemos ver que en el tiempo de Moisés, Dios levantó a Moisés, Dios levantó a Josué, después de Moisés Dios levanta a Josué, en el tiempo de los jueces, Dios levanta a Sansón, Dios levanta a varios líderes, ¿sí? Lo que estamos viendo es que Dios estuvo con cada pueblo, con cada generación, Dios estuvo hablando a cada persona, ¿sí? En el tiempo de los reyes, Él levantó al profeta Samuel, ¿sí? Podemos ver que también levantó el profeta Elías, al profeta Eliseo, a Isaías, a Jeremías, a Jonás, ¿sí? Entonces, algo que podemos entender, que Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no ha abandonado a su creación. Es el hombre que ha abandonado a Dios. Es el hombre que se ha apartado de Dios. Quiero que veamos Jeremías 17, 19, 27. Antes del cautiverio, Dios estuvo con el pueblo amonestándoles, hablándoles continuamente para evitarles un juicio que iba a venir por su pecado, ¿sí? Dice: así me ha dicho Jehová, Jeremías 17, 19, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oír la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entras por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Ni saques carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagas trabajo alguno, sino santificar el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante,
si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificares el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, y ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de día, de tierra de Benjamín, de la Céfela, de los montes y del Neguet, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofreciendo incienso y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Vemos que, como les decía, antes del cautiverio, Dios estuvo hablando al pueblo de Israel, a los hombres de aquellos días, para amonestarlos y reprenderlos, hacerles ver que vivían en rebeldías. Y algo que vemos aquí es que Dios les decía, miren, acuérdense del día de reposo, guarden el día de reposo, ¿sí? Y les decía, mira, sus padres fueron desobedientes, así comenzaron, no guardaron el día de reposo, ¿sí? La Escritura nos dice que el día de reposo Dios lo santificó, hay bendición. Es un día especial en el cual nosotros debemos de disponer nuestro tiempo, nuestro corazón para buscar a Dios, para conocerle, para aprender de Él. ¿Por qué? Porque pasa que durante la semana nosotros nos olvidamos de Dios, empezamos con nuestras actividades, empezamos con nuestro trabajo, con todo lo que tenemos, y muchas veces nos afanamos mucho y no buscamos a Dios, no buscamos conocerle más. Cuando el pueblo empezó a quebrantar el día de reposo, si durante la semana se olvidaba de Dios, se olvidaba de sus mandamientos, imagínense el día el cual estaba fijado para que los profetas, los escribas, la gente que Dios había puesto para que les hablaran de parte de Dios, les recordaran los mandamientos, les recordaran la voluntad de Dios. Ellos faltaban, ellos ya no asistían, le daban seguimiento a sus actividades, se fueron olvidando de Dios completamente, dejaron de buscar a Dios, dejaron de congregarse, ¿sí? Entonces el pueblo dejó a Dios, ¿sí? El día que tenía para aprender de Él, el pueblo lo despreció, ¿sí? Y entonces lo que Dios le estaba diciendo, mira, si empiezas a guardar mi día de reposo, si empiezas a disponer tu corazón para buscarme, para aprender de mí, mira, tú vas a vivir en esta ciudad, tú vas a habitar, pero si no lo haces, mira, esta ciudad va a ser destruida. Y así pasó, el pueblo se endureció, el pueblo no quiso escuchar a Dios y Dios trajo juicio, Dios trajo destrucción y vino el cautiverio. Ezequiel 1 y 2 nos dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. Aquí Ezequiel está hablando y dice que él se encuentra en medio de los cautivos. Dice, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Después de que el pueblo no quiso obedecer y fue llevado cautivo, ¿sí?, a la tierra de los caldeos, que ya se encontraban, aún así Dios siguió hablándole a su pueblo. Quiero que veamos el otro pasaje, Ezequiel 2, 1 y 8. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Fíjese, se encontraban
en otra nación. Y a pesar de que todas las cosas que Dios les habló por los profetas y se cumplieron, que ellos no habían creído, aún así ellos seguían en rebeldía. Dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Bien, lo que vemos es que también sucedió lo mismo, a pesar de que el pueblo en el tiempo de Jeremías no quiso escuchar a Dios y todas las profecías que Dios les había hablado, todo lo que Dios le había anunciado se cumplieron. Este pueblo aún siguió en rebeldía, pero Dios aún siguió hablándoles. Eso es algo muy precioso, es algo muy hermoso, que a pesar de que Dios trae juicio, ¿sí?, no va separado de su misericordia, no está separado de su amor, ¿sí? Dios, a pesar de que trae azotes a las personas, lo hace con misericordia. Y más adelante vamos a ver por qué. Vemos que tampoco Dios abandonó a su pueblo. Dios estuvo. Nos volvemos al pasaje de Hebreos 1:1-2, nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya lo vimos, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Amigo, Dios siempre estuvo con cada persona en la antigüedad. A la persona que vivió en aquellos días, cada persona escuchó a Dios. Escuchó la palabra de Dios. No se puede justificar, no se justifica la gente de aquellos días, la Biblia lo dice. Pero así como vimos que aquellas personas oían a Dios, escuchaban a Dios, Dios se manifestaba, Dios les hablaba, así también nos dice la Escritura a nosotros. A nosotros también dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. En este momento, en esta vida, en esta generación, mejor dicho, también Dios no se ha dejado sin testimonio. Así como en la antigüedad Dios les habló, así también hoy en día Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. Dios nos ha estado señalando dependiendo de nuestra condición. Dios no se olvida del ser humano. Como ya lo vimos, Dios no se olvida. Dios no es el que abandonó a su creación, es el hombre, es usted quien abandonó a Dios. Pero a pesar de que usted lo abandonó, Dios ha estado hablándole, no ha dejado de hablarle. Quiero que veamos otro pasaje, Lucas 19:10. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué es lo que Dios le está hablando a usted? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Aquí dice que Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Así como a la gente antigua, Dios le decía, vuélvete, arrepiéntete, no hagas aquello, mira, vuélvete a mí, quiero perdonar tus pecados. Y ellos lo sabían, como lo vimos, ellos sabían que siempre hubo profeta entre ellos. Así también usted debe de saber qué es lo que Dios le está hablando,
o se ha olvidado de lo que Dios le habla. ¿Qué es lo que Dios le está hablando? Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerda de Adán que se escondió? ¿Se acuerda que Dios vino a buscarlo, lo llamó? Bueno, así también Jesús. Nos dice la Escritura que Él dejó su trono de gloria. Nos dice la Escritura que Él abandonó todo lo que tenía en el cielo, se humilló, se hizo hombre y vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El hombre. Nosotros nos perdimos, nosotros nos descarriamos. Dice la Escritura que todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros fuimos como ovejas, ¿sí? Jesús vino a buscarme a mí, vino a buscarlo a usted. Y Jesús le ha estado hablando, eso es lo que Dios le ha estado hablando, que vino a buscar lo que se había perdido, vino a darle salvación. Vamos a ver otro pasaje. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura que el Señor no retarda, ¿sí? El Señor no tarda en venir, pero si de alguna manera vemos que se está tardando, es por el bien de nosotros, porque no estamos preparados, porque el hombre, sí, su creación no está preparada, a pesar que hace más de 2000 años vino a buscarla, la persona no ha creído, el hombre no ha creído, no ha querido creer, no ha querido humillarse, no ha querido entregarle la vida, no ha querido conocer el tema que estamos viendo, conociendo a Dios, no ha querido entender a Dios, no ha querido entenderlo, no ha querido conocer su voluntad en su vida. Eso es lo que nos está hablando. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, no queriendo que ninguno perezca. A Dios le duele. A Dios le duele su condición en la cual usted se encuentra, si está perdido, si sus pecados no son perdonados. A Dios le duele, le conmueve la condición en la cual usted se encuentra. ¿Por qué? Porque si usted muere en esa condición, fuego le va a consumir, ¿sí? Un infierno de fuego le va a consumir su cuerpo. Va a gritar ahí, se va a lamentar. Cuando el diablo vino, eso no le dijo a Eva, mira, si tú desobedeces te vas a perder. Eso no le dijo. Pero Dios nos hace saber las cosas venideras para evitarnos, ¿sí? Porque ese castigo eterno está preparado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Sin embargo, el hombre lo está ocupando porque también quiso estar en rebeldía contra él. A Dios le duele su condición, a Dios le duele, Él tiene compasión de usted que esté perdido, que se resista, que no quiera humillarse, que no quiera ya de confiar en Él, pero no una confianza intelectual, sino usted diga ya, es suficiente, voy a vivir para Jesús. Los años que me quedan, voy a rogarle que me tenga misericordia, que me dé una oportunidad, que me limpie, que me transforme. Él lo va a hacer porque Él dice que Él quiere, Él está dispuesto. ¿Por qué se resiste más? Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la voluntad de Dios. No sé si usted ha tenido presente esta palabra todos los días. Yo no sé si usted profundiza en eso. Yo no sé si usted piensa cada vez que se levanta y dice, bueno, ¿qué Dios me ha hablado? ¿Qué Dios me está hablando? Lo estoy haciendo, ¿por qué me resisto? Es lo que usted debe de profundizar, meditar, es lo que usted debe de buscar su salvación. Dios
quiere, Dios ya lo hizo, ya hizo su parte. Le corresponde a usted. ¿Para qué se espera más? ¿Para qué busca un castigo? ¿Para qué busca un mal para usted cuando Dios ya le ha extendido su mano? Ya no se resista más. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que esta palabra pues te sea de mucha bendición. Sí, espero que le des la importancia, no porque yo te la hablé, sino porque Dios lo dice en su palabra y así la tienes que creer. Es para el bien suyo, que ya no se resista más a Dios. Vamos a darle gracias, vamos a pedirle que Él nos transforme. ¿Por qué en vez de salirse, por qué en vez de irse, por qué no se queda a orar, por qué no se queda a pedirle a Dios en su lugar? Señor, solo tu palabra es verdadera, Señor, y solamente tu palabra transforma, Señor. Vemos, Señor, que al principio de tu creación, Señor, no solo hiciste al hombre, no solo lo creaste, Señor, no solo le proviste de todo lo necesario para poder sobrevivir, vivir, Señor, sino que también, Señor, aun cuando ellos pecaron, Señor, también le proviste, Señor, de vestido, Señor. Padre, y vemos, Señor, que tú has estado siempre, Señor, ahí presente, Señor, hablándole a tu creación, porque no te has ido, Señor, a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que nos corrompimos, Señor, a pesar de que te dimos la espalda, Señor, ahí estuviste tú, Señor, y nos enviaste un Salvador, Señor, para que pudiera morir por nuestros pecados. Señor, gracias, muchas gracias. No hay cómo pagar, Señor, ese regalo tan grande. Pero también, Señor, yo te ruego que vengas a traer convicción de pecado, Señor, que tu Santo Espíritu venga a redarguir, a convencer, Señor, al hombre, a cada persona, Señor. Señor, que vengas a traer salvación, Señor, a cada alma aquí presente. Y que, Señor, realmente podamos, como vimos al principio de tu palabra, poder conocerte, Señor, poder entenderte, Señor, porque somos nosotros que debemos de entender, Señor, quién eres tú y entender lo que tú haces en nuestras vidas. Somos nosotros que debemos de someternos, Señor, a tu señorío y no tú a nosotros, Señor, porque cuánta gente, Señor, está engañada y piensa, Señor, y te busca solamente para que le arregles el problema, para que le soluciones la familia, Señor, para que le des prosperidad, Señor, y eso es un error, Señor, que nosotros, Señor, abrazamos y no es así. Nosotros, Señor, debemos someternos a tu voluntad y tú nos perfeccionas, Señor. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.